20 minutos, así que vamos a comenzar la última sesión de este pequeño seminario. De hecho, vamos a hacer una sesión un poquitito más breve, porque después tengo una reunión a la que me han invitado con gestores en otro lado de la ciudad, pero por supuesto vamos a cubrir, espero bien, el tema que nos compete hoy, ¿no? Bueno, hemos trabajado dos temas los días anteriores, ¿no? El primero, que tiene que ver con, digamos, la irrupción y la condición cada vez más hegemónica del neoliberalismo, y por otro lado, la crisis de los modelos de autoridad, la crisis de la ley, lo que se llama teóricamente la caída del padre. Desde ambas dinámicas, que hemos dicho que no son características más, sino como dinámicas centrales que estructuran la época, que estructuran la identidad de la cultura contemporánea, desde ambas dinámicas hay una fantasía de libertad. Desde el neoliberalismo, la fantasía libertaria, de la competencia, de que estamos constreñidos por el Estado, estamos constreñidos por distintas instancias que atacan esa libertad esencial, hasta etérea. Y desde la caída del padre, bueno, pues ya no hay ley, ya no hay guías, y entonces soy libre, puedo hacer lo que quiera. Entonces, esas dos dinámicas que son, repito, estructurantes de la cultura contemporánea, ponen en escena la necesidad de la libertad, o si lo quieren más académicamente, el fantasma de la libertad. La pregunta es poner en cuestión el problema de la libertad y, digamos, observar con más detalle si realmente vamos a ser libres bajo un sistema, entre comillas, libertario, o si realmente somos libres bajo bajo un deterioro cultural tan grande en el cual ya no tenemos confianza en nuestros dirigentes. Y la pregunta por la libertad implica, digamos, inevitablemente la pregunta por el poder. Es decir, la libertad se define como ausencia de poder, y lo que tenemos que observar es, bueno, es verdad que el poder no existe, o que el poder se ha reducido, o que el poder ha sido neutralizado, puede ser neutralizado. ¿Cómo opera hoy el poder? Y creo que, bueno, no creo yo, ¿no?, sino, digamos, toda la tradición crítica del siglo pasado y para atrás, asistimos, digamos, a un cambio de funcionamiento de la manera en la que el poder opera. No es que el poder, digamos, haya salido de la escena, sino que el poder se ha sofisticado, el ejercicio del poder, el ejercicio de la dominación,
se ha sofisticado y ha desarrollado nuevas estrategias, desarrolla nuevas estrategias. Y entonces tenemos que observar esas estrategias. Es decir, tendríamos que preguntarnos cómo opera el poder bajo el neoliberalismo, cuyo discurso es antipoder, somos libres, no necesitamos ninguna coacción, y cómo opera el poder bajo la caída del padre. Para, digamos, cerrar el seminario, ¿no? Para, digamos, darle una lógica orgánica. ¿Cómo opera el poder después de lo que discutimos antes de ayer? ¿Cómo opera el poder después de lo que discutimos ayer? O más aún, digamos que, claro, este es un seminario de 3 días, ¿no? Pero otra dinámica fundamental que no hemos discutido, a la cual le podríamos dedicar también mucho tiempo, sería, digamos, la virtualización de la vida social, ¿no? Es decir, la idea de que hoy día la vida social no puede entenderse sin la tecnología, de que el concepto mismo de lo humano ya no puede, que lo humano no puede definirse fuera de el apoyo tecnológico, ¿no? Los celulares y las computadoras ya no son, digamos, una herramienta externa al sujeto, sino son prótesis corporales, ¿no? No podemos vivir sin el celular y sin la computadora. Si se cae la red, todos nos paralizamos. Bueno, el capitalismo se paraliza y entra en pánico y nosotros entramos en pánico. Y cuando se cae la red en nuestra casa, no sabemos qué hacer, ¿no? Y entonces, claro, el mundo virtual y lo virtual y todo eso que tiene que ver con la social espectáculo, con la digitalización, con la transformación del capital en capital financiero, con miles de variables, también tiene que ver con el poder, porque sabemos que las redes, la tecnología, la información, el control de la información es hoy una fuente de poder. Entonces, lo que se ha dicho es que hemos pasado de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control. Las sociedades disciplinarias, como ustedes saben, yo creo que no estoy diciendo nada nuevo, pero digamos lo resumo brevemente, son o fueron sociedades fundamentalmente represivas, sociedades fundamentalmente verticales, sociedades como las que estudiamos ayer, en donde el padre o la función paterna, independientemente de la persona, la función paterna cumplía una orden de prohibición. Y esa prohibición estaba destinada a encauzar conductas, a normalizar subjetividades, a impedir transgresiones a la ley. Las sociedades disciplinarias eran sociedades del no. Eran sociedades fundamentalmente dirigidas a controlar o reprimir el deseo. El deseo era una fuente de desorden, un signo de una mala libertad, y entonces al deseo había que decirle no.
fundamentalmente reprimirlo. Esa es la sociedad, digamos, histórica, y ese es el tipo de sociedad que comenzó a transformarse hace alrededor de unos 30 años. Y el mundo, la modernidad, transformó esa forma de poder disciplinario, panóptico, hacia lo que algunos autores han llamado ya no una sociedad disciplinaria, sino una sociedad de control. En donde el poder ya no reprime el deseo, ya no reprime un deseo preexistente, sino que más bien el poder formula un deseo. Más bien el poder constituye el deseo. El poder produce el deseo. Es decir, sociedades en las que el poder nos dice qué es lo que debemos desear. El poder se integra absolutamente en la subjetividad y constituye lo que creemos que son deseos naturales, deseos propios, deseos de nuestra singularidad. Esta sociedad de control ya no es una sociedad represiva, sino al contrario, ya no es una sociedad que dice no, sino al contrario, es una sociedad, es un modelo de poder que dice sí, hazlo, goza, compra, no te reprimas, disfruta. ¿Qué es lo que veíamos ayer? No tienes plata. Bueno, ¿cuál es el problema? Compra nomás, con la tarjeta. ¿No? Y entonces es esta sociedad del imperativo de goce. Esta sociedad en la que los sujetos somos constituidos para que deseemos lo que el poder nos ha impuesto de una manera naturalizada. El poder, entonces, toma formas más sutiles, más sofisticadas, más internalizadas, y el dominio es más efectivo porque llega a fusionarse con los deseos de la gente. En la sociedad de control ya no se trata de una autoridad localizable, que sabemos cuál es, el padre, el jefe, ya no se trata de un centro frente al cual podemos discutir, sino se trata de una estructura descentrada, impersonal, de una maquinaria que ha armado todo y que nos ha constituido en función de sus propios intereses. Hoy se controla mucho más por el ejemplo que por la disciplina. Eso lo veíamos el primer día, ¿no es cierto? Los modelos de subjetividad que impone la cultura neoliberal, el emprendedor, ¿no? Entonces todos tenemos que ser emprendedores, todos tenemos que tener éxito, buscar nuestro propio interés, y entonces aparecen estas figuras de, digamos, sujetos que han alcanzado cierto éxito, y esas figuras aparecen como modelo, y todo el mundo, digamos, se incita a todo el mundo a
imitar ese camino. Y entonces el control ya no es un control represivo, castrante, sino es un poder seductor, abierto, que promete el futuro, que promete el goce, que crea la fantasía de que somos activos, de que tomamos decisiones, de que somos producto de nuestra voluntad. Pero como veíamos ayer también, se trata de una forma mucho más sofisticada de control social que queda invisibilizada bajo el discurso de la libertad y de la razón. ¿Cuáles son hoy en día los lugares desde donde se produce el control? ¿Cuáles son los lugares desde donde hoy se constituyen los deseos? Exacto, digamos, lo primero, sin duda, son los medios de comunicación. Las redes sociales y los medios de comunicación son hoy los grandes productores de deseos, son hoy aquellos que manipulan las necesidades, son aquellos que inventan necesidades, son aquellos que nos bombardean permanentemente con lo que aparentemente nos falta y que necesitamos consumir. Otro lugar de control son las estadísticas. En un mundo que se ha vuelto completamente cuantitativo, en un mundo que todo lo transforma en datos, en números, en indicadores, y en indicadores que no han sido discutidos colectivamente, en indicadores que tienen obviamente un grado de verdad, de acierto, de referencia frente a la realidad, pero que son siempre parciales e incompletos, porque hay indicadores que no se producen, porque hay indicadores que no se toman en cuenta, porque hay indicadores que se invisibilizan. Y entonces el único indicador que aparece es el indicador del crecimiento del Producto Bruto Interno, y solamente aparece pero no aparece el indicador de la desigualdad, no aparece el indicador de la distribución de la riqueza, no aparecen otros indicadores, solo aparece. Y esos indicadores son fuentes de poder, porque como ya se ha estudiado mucho, son aquellos encargados de la manipulación del miedo, la forma de control. Por ejemplo, el indicador del riesgo país. Nadie puede hacer nada porque aparece el indicador del riesgo país, que está definido por, digamos, una concepción de la economía, un modelo económico, y entonces se genera el caos. Y el riesgo país y todos esos indicadores de las... ¿Perdón? De las calificadoras son formas de control social. Son formas que impiden
pensar otras posibilidades. Son formas, más teóricamente, que construyen una barrera, un muro entre lo que el sistema considera posible y lo que quiere desechar y califica como imposible. Son formas que constituyen una barrera entre lo que el sistema promueve como imaginable y descarta como no imaginable. Estos indicadores están además inscritos al interior de otra forma de control muy fuerte, que es, y también lo habíamos hablado el primer día, la tecnocracia como automatización, como un conjunto de procedimientos de gestión que ya no se pueden discutir y que se presentan como únicos y que han desplazado completamente a la discusión política. No, aquí no hay nada que discutir, esas son cosas técnicas. Esto está todo claro, son cosas técnicas, hay solamente una manera de hacerlo y por lo tanto, y se ve claramente, por lo menos en mi país se ve muy claramente, digamos, la política es secuestrada por una élite de tecnócratas que efectivamente conocen los procedimientos a la perfección, un modelo de procedimientos y en donde no hay posibilidad de discusión con ellos. Y entonces pasamos a una forma de control en donde la gobernanza, los procedimientos automáticos, las nuevas técnicas de gestión están completamente cada vez más automatizadas, desplazando a la deliberación, a la imaginación, a la discusión propiamente política, si lo quieren de una manera más teórica, desplazando a la palabra. Entonces, en un modelo puramente tecnocrático, cuantitativo, economicista, como el que empieza o quiere imponerse aquí en la Argentina, o como el que nosotros en el Perú sufrimos hace 30 años, la democracia queda vaciada. Desplazada por algoritmos, por técnicas y por una élite cada vez más distanciada de la discusión colectiva. Otra forma de control, ya lo hablamos también, es la deuda. El modelo aquí en América Latina, bueno, digamos, es diferente un poco, ¿no? Pero el modelo hegemónico del neoliberalismo es la deuda. Y en Estados Unidos y en Europa todo el mundo está endeudado. La deuda ya no genera pánico, es parte de la vida. Y está todo armado para que los sujetos se endeuden desde la educación, desde la salud, desde las necesidades básicas, y la gente se ha acostumbrado a vivir bajo el control de la deuda.
mis padres, digamos, la vieja generación, la antigua generación, ¿no? Mi papá decía, bueno, yo no me compro nada a crédito. O sea, necesito esto, bueno, me aguanto hasta que ahorre y me lo compre, pero ni loco me endeudo, ¿no? Ese modelo ya no existe. Menos, digamos, entre comillas, en el primer mundo, ¿no? El sistema que se nos quiere imponer es un sistema que promueve que nos endeudemos todo el tiempo. Y la deuda es una forma de control, es una herramienta de extorsión. En las sociedades de control, en las antiguas sociedades de control, el sujeto estaba encerrado en una familia patriarcal con una autoridad paterna horrible, estaba encerrado en una iglesia con un sistema, digamos, ético, moral, religioso, opresivo, estaba encerrado en la fábrica, como tiempos modernos de Chaplin, estaba encerrado en la escuela, con un modelo jerárquico de pedagogía. Y lo que dicen los teóricos hoy es que hemos pasado del hombre, del sujeto, del ser humano encerrado, al sujeto endeudado. ¿No? Hemos pasado del encierro físico a la deuda. Y en última instancia, tenemos el control sobre el tiempo. Y este es un punto que a mí personalmente me parece decisivo. Y me parece decisivo porque creo que la primera reivindicación de las políticas culturales tiene que ser el derecho al tiempo libre. Si lo quieren en términos duros, la reducción de la jornada laboral. ¿De qué nos sirve promover espacios culturales, promover eventos, difundir el arte y la cultura, si nadie tiene tiempo para ir a nada? Ayer conversaba con varias personas que me decían, mira, después de la pandemia es muy difícil convocar. Ya la gente se acostumbró al Zoom, ya la gente se acostumbró a conectarse en su casa. Es difícil convocar. Pero lo cierto, lo que está claro, es que el mundo moderno, el mundo actual, es un mundo que cada vez exige más productividad y indicadores para ver, ¿no? Te contrato por resultados, te contrato por proyectos. Y cada vez trabajamos más, a pesar de que supuestamente la tecnología tendría que facilitarnos el trabajo, pero ha ocurrido todo lo contrario, ¿no? Hay este famoso pasaje en El Capital, en el que Marx cita este poema que realiza un poeta griego a la construcción del molino de agua, ¿no? Y entonces es una apología al molino, porque dice, bueno, qué genios los que inventaron el molino, ya no tengo yo que estar dándole vueltas a la piedra, porque ahora el agua lo hace por mí. Y entonces, como el agua lo hace por mí y la tecnología ha creado este sistema, entonces yo tengo tiempo libre y puedo hacer poesía. Y la fantasía del mundo moderno
es que a más tecnología la vida se nos facilita. Pero lo que constatamos todos los días es que es al revés. Que a más tecnología hay más burocracia, hay más complicación, hay más demanda. Y lo que observamos permanentemente es que hoy trabajamos más que antes. Y bueno, no sé cómo es aquí, porque aquí todavía hay una regulación y digamos, bueno, pero digamos hay un sistema, un amortiguamiento a partir de los sindicatos y la organización, pero en el Perú la jornada de las 8 horas no existe más, no existe más. O sea, lo mínimo son 10 horas. Los restaurantes te dicen, bueno, tienes que trabajar 8, pero después entonces son 10 y más el transporte a tu casa, y entonces la vida absolutamente colonizada por el trabajo. Hay algunos, como Bifo Berardi, dice, bueno, ya el capital ya no contrata personas, compra paquetes de tiempo. Y por eso, digamos, autores muy leídos, ¿no?, como Byung-Chul Han, dicen, bueno, en realidad la jornada laboral se redujo, ¿no es cierto? En los inicios del capitalismo se trabajaba 15 horas diarias, después se redujo a 12, después se redujo a 8, producto de la lucha obrera. Y el argumento dentro del paradigma neoliberal o capitalista, el argumento era, bueno, si reducimos la jornada va a bajar la productividad, porque hay menos horas de trabajo y entonces se produce menos. Pero en verdad no fue así, al revés. La reducción de la jornada implicó una mayor productividad. Y lo cierto es que la jornada laboral no se reduce desde 1911 y la tecnología ha avanzado enormemente desde 1911. Y la productividad del mundo actual frente a la productividad de 1900 ha crecido enormemente, y sin embargo, no solo trabajamos igual, sino que trabajamos más. Desde la casa, desde todos lados, ya descentrado también. Y entonces, claro, Byung-Chul Han dice, bueno, la condición, esta fantasía de parecemos en un nivel, estamos permanentemente activos, porque tenemos que trabajar todo el día, porque tenemos que pagar la luz. He visto hoy día que ha subido la gasolina, la nafta. Tenemos que trabajar todo el día. Y entonces llegamos a esta idea del sujeto unidimensional, ¿no? El sujeto solamente como toda la vida el sujeto tomada por el tiempo de trabajo. Ese es el modelo del emprendedor, ese es el modelo del triunfador, ese es el modelo de éxito hoy, ¿no? Y entonces Byung-Chul Han dice, bueno, en realidad, frente a esta hiperactividad, la condición del sujeto moderno es el cansancio. Es el cansancio, ¿no? Estamos agotados, ¿no? Y después se avanza más y dice, no, en realidad la condición del sujeto moderno no es el cansancio, es la depresión. Estamos deprimidos por la presión
para progresar, para mantener el riesgo país, para decirlo en esa lógica, ¿no? Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿De qué libertad estamos hablando frente a el nuevo modelo económico que aparece o que se presenta muy libertario, y frente a estas nuevas condiciones de la época, frente a las cuales tenemos que intentar visibilizar e intentar entender bien? El crítico de arte Boris Groys dice que la época en la que vivimos es muy diferente a todas las épocas anteriores, porque todas las épocas anteriores en la historia de la humanidad tenían una relación, un contacto con la dinámica temporal. ¿Qué cosa es esto? Bueno, en la Edad Media, la pregunta constitutiva del sujeto en la Edad Media, por la cultura medieval, la pregunta es: ¿me salvo o no me salvo? El sujeto medieval tiene a esa pregunta en el corazón de su existencia. Y por lo tanto hay una idea de una vida posterior a la muerte, y por lo tanto la vida está encaminada hacia un futuro trascendente. En el Renacimiento, dice Groys, el sujeto está obsesionado con recuperar el pasado griego, el pasado romano, por ir a las fuentes, salir del discurso religioso clásico y regresar a la humanidad, al humanismo. Y entonces ahí hay una cultura que mira al pasado. En la modernidad clásica, tanto desde los inicios del capitalismo como de los proyectos socialistas, el sujeto mira al futuro. Vamos a hacer esto con la condición de conseguir esto. Una sociedad rica o una sociedad iguales, pero el futuro es, digamos, el dispositivo que estructura las políticas del presente. De manera muy, muy brutal, dice Boris Groys, solo nuestra época ya no mira al pasado ni al futuro. Nuestra época está fundamentalmente interesada solo en sí misma. Es una época sin memoria, no le interesa pensar su constitución histórica, su herencia, su pasado. Más bien le interesa borrarlo. Lo estamos viendo aquí, ¿no? Hace unos meses, un par de meses, ¿no? Leí una noticia de que un conjunto de militares, militares retirados, exmilitares, fueron a la ESMA y la tomaron, ¿no?
y sacaron las banderas, tenemos que recuperar este lugar que es una institución tutelar de la patria, degradada por, aquí hemos formado a los defensores, y cómo es posible borrar. Entonces, y así, es una época que quiere borrar el pasado, no le interesa el pasado no es productivo, detiene, no es ágil, no es veloz. Y una época a la que tampoco le interesa el futuro, ¿no? Y la cuestión ecológica es decisiva. No importa, ¿qué pasará de acá a 100 años? No importa, lo único que importa es producir rédito ahorita. Entonces vivimos una época a la que no interesa el pasado, no interesa el futuro, lo único que es una época ensimismada. Pero dice Boris Groys, a pesar de ser una época ensimismada, es una época que sin embargo se desconoce a sí misma, porque efectivamente no le interesa reflexionar sobre sí misma. Y por eso vemos que cada vez la cultura tiene menos espacio, cada vez las carreras de las humanidades tienen menos espacio, cada vez son los espacios reflexivos son mínimos. Cada vez la sociedad va por un lado y nosotros, digamos, somos la muela del juicio. El resto, ¿no es cierto?, de un pasado, de algo que se va a convertir en un pasado prehistórico, frente al mundo cuantitativo, gerencial, empresarial, etcétera. Entonces, vivimos en una época en la que lo único que importa es el presente, pero al mismo tiempo una época que desprecia el conocimiento, que desprecia todo aquello que le haga preguntas, todo aquello que imagine algo diferente. Y entonces tenemos que preguntarnos, ahora sí, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Cuál es el rol de la cultura y de nosotros como gestores culturales para no hacer la revolución, pero para producir, activar en la sociedad ciertas dinámicas que neutralicen estas nuevas formas de poder. Bueno, yo dije que no iba a decir muchas cosas nuevas y que lo que iba a decir son cosas más o menos obvias, pero que tenemos que reafirmarlas y subrayarlas una y otra vez. Frente a la avalancha privatizadora, frente a la individualización extrema,
frente al culto al individualismo, frente a la sustitución que hoy se plantea de la inversión privada en desmérito de la inversión pública, es indispensable defender y recuperar la idea de lo común y de lo colectivo. Hemos dicho que el neoliberalismo no solo es un proyecto de medidas económicas, sino que el neoliberalismo trae una definición de individuo, y trae una definición de individuo en donde el individuo se autorrepresenta como autónomo, como distanciado de lo social, como enfrentado a lo social, un individuo competitivo. Y sabemos desde toda la teoría y toda la filosofía y el psicoanálisis y todas las artes de que eso es una fantasía, de que los seres humanos dependemos del otro, necesitamos del otro, no podemos constituirnos sin el otro. De que el ser humano es el único animal que cuando nace no puede hacer nada, absolutamente nada. Necesita que lo vistan, que le den de comer, porque los animales nacen y más o menos se mueven y más o menos llegan a hacer algo, pero el ser humano nace, digamos, ¿perdón? Es absolutamente vulnerable, nace como antes de tiempo, ¿no es cierto? El bebito es incapaz necesita absolutamente el otro. Y ya que fue una división que me tenía hace poquito, es el único animal que duerme apoyando la espalda. Ahí está, ¿no? Podemos enumerar un montón, ¿no? Como dato biológico, tío. El punto es que no hay vida fuera de la colectividad. No existe el sujeto enfrentado a la colectividad, no existe la oposición individuo y sociedad. Por esa oposición, el individuo no ha caído como un meteorito, el individuo es un subconjunto de la asociación formado en la sociedad, constituido por la sociedad, no está fuera de la sociedad y enfrentado a la sociedad. Entonces, esta idea de que somos individuos, este privilegio de una condición autónoma, de una condición independiente, de una ruptura del vínculo, de un desprecio por el vínculo, como hemos visto ayer, es uno de los factores de la constitución de un sujeto narciso. Y por lo tanto, la recuperación de lo común, de la idea de lo común, tiene que ir de la mano con salir de la ilusión que uno puede hacerse a sí mismo solo. Salir de la ilusión de que los problemas de uno son solo problemas de uno y no son problemas de una colectividad.
el reconocimiento de la absoluta dependencia de los demás. Yo no he hecho el pan que he comido en la mañana, yo no he cocido esta chompa, todo lo que hago depende de otros. Es lo que tenemos que hacer visible desde la gestión cultural. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer visible la importancia de, suena conservador, ¿no? Suena recontra conservador, la importancia de la ley. Alguien decía en el Perú, bueno, el Perú es un desastre, ¿no? Una corrupción, pero que no se pueden imaginar, a todo nivel, desde arriba hasta abajo, ¿no? Bueno, en el Perú lo más revolucionario hoy en día es respetar la ley. Mientras que antes era transgredir la ley, hoy día es respetar la ley. Porque la ley es el vínculo, porque la ley es el signo de lo común, porque la ley es el pacto con el otro. Porque más bien la transgresión de la ley es el signo máximo del individualismo. Yo no respeto nada, porque yo solamente estoy concentrado en mi puro goce, en mi pura satisfacción, en mi puro deseo. El psicoanálisis nos enseña otra vez que no hay esa libertad etérea y idealizada que se propone. El sujeto está castrado desde el vamos. Y no puede no estar castrado. Estamos castrados por el incesto, estamos castrados por el lenguaje, estamos castrados desde el principio, siempre estamos. No hay manera. Y entonces tenemos que aceptar eso, de que la libertad tiene límites. Y tiene límites porque dependemos del otro, porque necesitamos del otro, porque necesitamos la ley. Dicho políticamente, necesitamos cierta regulación frente a una fantasía absolutamente desregularizadora, ¿no? Entonces, la pregunta por la recuperación de la ley es la pregunta por la recuperación de nuevas formas de autoridad, de nuevos modelos de autoridad. No el viejo padre castrante, autoritario, patriarcal, no la autoridad de la sociedad patriarcal, pero como que tenemos que, digamos, estamos en un momento en el que tenemos que reinventar formas democráticas de autoridad, pero de autoridad en última instancia. Y ayer veíamos la emergencia de la madre, digamos, la irrupción de formas no binarias, etc. Entonces, no se trata de retornar al viejo padre, pero sí se trata de repensar formas nuevas de consensuar autoridades y leyes nuevas. Hemos dicho que tanto desde la
dinámica neoliberal como desde la caída paterna, lo que observamos es un descentramiento, ¿no? Lo que observamos es un descentramiento radical, y ese descentramiento radical hace que estemos desorientados. Cae el Estado en un lado, cae la autoridad en el otro, ¿no? Y entonces, bueno, como no hay guía, el sujeto se repliega sobre sí mismo y se vuelve este sujeto individualista, egoísta, narciso, y la sociedad se convierte en una sociedad de individuos sin vínculo y sin colectividad. Y entonces lo que vemos es, digamos, una profunda desorientación porque no sabemos por dónde ir. Es decir, no sabemos cómo reconstituir autoridades, cómo reconstituir leyes participativas, cómo reconstituir un imaginario que vuelva a poner sobre la escena la importancia de lo colectivo. No nos hemos detenido, pero algo hablamos de, digamos, la cultura contemporánea, bueno, ahora como una cultura del simulacro, como una cultura puramente vaciada de contenido, plana, a efectos de la seducción del discurso de marketing, que deshistoriza. Cómo volver a cargar el lenguaje se ha vuelto cínico, mentiroso, falso, nadie confía en la palabra. Son los corruptos los que dicen que van a combatir la corrupción. ¿Cómo volver a cargar la palabra de verdad? ¿Cómo volver a cargar la palabra de sentido, de vínculo, de trascendencia? ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que son los centros culturales, la gestión cultural, el arte mismo, lo simbólico, en el sentido, la instancia que puede cumplir una función orientadora. Yo creo que son los centros culturales la instancia que puede cumplir una función paterna. Es decir, antes la gente, siempre el ser humano ha estado desorientado, obviamente, ¿no es cierto? Cuando yo estaba desorientado y iba a la iglesia a encontrar respuestas para mi vida. O iba al partido político para encontrar sentido social a mi existencia. Hoy día, por lo menos desde aquí, no estamos tan seguros que la iglesia y la política puedan reconstituirse. ¿A dónde va el ciudadano? ¿O a dónde pensamos que podría ir? Para encontrar sentido. El centro cultural, a la cultura. El arte y lo simbólico puede orientar. El arte y lo simbólico es ese espacio que vuelve a subjetivizar, que interpela. No sé si hay respuestas, pero
da preguntas que finalmente orientan. El trabajo con la cultura es justamente el trabajo para hacer visible, para generar un espejo a partir del cual los ciudadanos puedan ser más conscientes de la manera en la que todos hemos quedado insertos en el mundo, dicho en la lógica de esta sesión, insertos en nuevas relaciones de poder. Frente a una época que se desentiende del pensamiento, frente a una época que no quiere saber, solo le interesan los números, pero no le interesan las ideas. Las ideas entorpecen la automatización tecnocrática, detienen la velocidad tecnocrática. Lo que quiero decir es que la cultura es uno de los últimos espacios para que la sociedad y los sujetos reflexionen sobre sí mismos. El otro es la iglesia, pero digamos que desgraciadamente la mayoría de iglesias son jerárquicas, son fundamentalistas, no les gustan las preguntas, están llenas de dogmas y son corruptas. El partido, el sindicato, ya, todo eso, pero quizá para el ciudadano de hoy, constituido por las redes, constituido, digamos, desde otros paradigmas que no tienen que ver con los viejos paradigmas de la militancia, de la transformación, de la revolución, que no tienen que ver con la cultura del deber, del sacrificio, de la entrega por la causa. Bueno, ya no es así, ¿no? Eso está en crisis. Y entonces, ¿a qué lugar podemos ir? Y la respuesta tiene que ser, bueno, al cine, al teatro, al concierto, a la organización barrial. Ayer he estado en el Centro Cultural El Obrador como un lugar, digamos, maravilloso, ¿no? En donde la cultura está desculturalizada en la medida en la que los talleres de carpintería, los talleres del huerto, los talleres de oficios, el trabajo artesanal, toda esa formación para los jóvenes en distintos oficios está acompañada de prácticas simbólicas, está sostenida por prácticas simbólicas, y en donde la difusión cultural en el sentido clásico está fusionada con ámbitos, entre comillas, no culturales. Y lo poquito que pude ver ayer y lo poquito que pude conversar con la gente es que efectivamente ese lugar, el Centro Cultural El Obrador, es un referente barrial al cual los chicos, los jóvenes van, se sienten acogidos. Y ahí sí descubren su individualidad, sus intereses, pero los descubren en el marco de una sociedad con sociedad, no de una sociedad de narcisos. Entonces, el trabajo cultural, la gestión cultural, creo yo que es el lugar último de resistencia
frente a frente al horror del mundo moderno y frente a las dos dinámicas que hemos estudiado o que hemos intentado reflexionar en estos días, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Abrimos para la discusión, para los comentarios, para lo que ustedes quieran compartir entre todos. Muchas gracias. Tenemos un micro para... Creo que gracias. Mi nombre es Sonia, soy de Historia de Ríos. Creo que los clubes de barrio, por lo menos en una sociedad chiquita como la mía, cumplen un rol fundamental. Pero se quedan cortos con las actividades. Entiendo que los centros culturales, los pequeños centros culturales que pueda haber en estas ciudades, tienen que acercarse a esos clubes que tienen años y años con la sociedad para darle otra vuelta de tuerca y poder así acompañar a las infancias y a las adolescencias. Y otra cuestión que me parece también rescatar es que si bien los centros culturales pueden ser lugares de resistencia, tienen que serlo desde lo lúdico, no desde la resistencia con el ceño fruncido, sino desde el juego. Yo soy parte de un pequeño centro cultural o de un espacio de gestión cultural y así tengas 80 años te invitamos a jugar. Esa es la idea. Y desde ese lugar y de hablar cosas que no tienen que ver con lo cotidiano, sino con lo efímero que puede ser hablar de un color, de una textura, de otras cosas que no se habla en lo cotidiano. Lo cotidiano está lleno de mi alcanza para comer o mi alcanza para comer. Entonces de eso no se habla, pero no por negarlo, sino por brindar lo que está en la cabeza. Y se agradece ese descanso, porque te hace hablar de lo importante que es disfrutar de la vida y no padecerla. Entonces me parece que los centros culturales, más allá de hablar de los problemas, hay que hablar de lo digno que es vivir y no tanto de escudriñar en lo malo, en lo feo, en lo triste, porque eso ya lo tenemos todos los días. Eso nada más. Sí, excelente. Muchas gracias. Realmente hermosa la actividad. Gracias por compartirla. Dos cositas nada más, pero que me iluminaste con este tema del control a través de la deuda y de las dos cosas. Cuando empezó este negocio de las liberalizaciones, se empezó a analizar un fragmento de un reportaje de un libro de Pepe Mujica, donde el fragmento donde, entre otras cosas, le hablaba a los jóvenes, en realidad nos hablaba a todos los jóvenes, no hacer tanto el esfuerzo de comprar un auto o llegar a la camioneta a crédito y demás, porque a mí lo que me alucina es pensar todo este tema de la deuda o el control, lo que vos mismo planteabas, qué hacer y demás, porque en realidad, y nos cuesta mucho visualizar, que lo que ponemos ahí es tiempo. Esto del home office o de la nueva modalidad de trabajo en casa, que nos lo venden o lo compramos, o sirve como un símbolo de la auténtica libertad y el
es de un gran beneficio para los empleadores, no importa si son empresas, el Estado, hay menos gasto inmobiliario, menos gasto de consumo de desayunos, de cosas, la gente se queda en la casa, pagar tu luz, pagar tu cosas, poner tu tiempo, y además cuesta muchísimo poner límites horarios a la instalación, al trabajo. Eso nos pasa todo. Mi viejo, me acuerdo en mi incipiente militancia juvenil y demás, me decía, no tuvo formación universitaria, era un tipo muy inteligente. Me dice, ¿vos sabés cuál fue el final del PC en Italia? No, porque yo militaba en el PC actualmente, pero de los partidos políticos, digamos, pero que el PC en la década del 30, 40 era el de mayor convocatoria a los mitines y a la militancia en los locales partidarios. El Fiat 600, el Fiat 500, cuando se hizo accesible, o sea, los altos salarios y el gasto barato, hizo que las familias, que los fines de semana, ante la imposibilidad de hacer otra cosa, iban a militar a los partidos y además, cuando tuvieron acceso al auto, pudieron empezar a salir a pasear, a conocer el miniturismo y la cosa que les siempre una reflexión absolutamente alucinante. Digamos. Claro. En realidad, el acceso a los bienes fue lo que terminó con la militancia de aquellos que militaban para el derrocamiento o el final de vos hacías mención en el primer día, al fin del capitalismo. Bueno, eso, gracias. Hola, buen día. Bueno, coincido con el análisis que hacer de la cultura de educación, lo único que nos puede salvar, lo único que nos puede ayudar a pensar un proyecto colectivo, y comparto con una compañera de que a ese hacer, a ese decir, a esa reflexión colectiva le tenemos que poner color, más allá de la realidad que nunca nos elegimos la poesía y la de Kafka, ¿no? Que explica una poesía del arte. Y después tengo una duda que tiene que ver con esta historia de comparar el modelo de control con el modelo disciplinar. Y cuando vemos la partida de los tiempos y vemos lo que pasó el otro día en Bolivia, lo que pasó en la Plaza de Mayo en las últimas manifestaciones de Argentina, donde el control se utiliza para reprimir, se utiliza para vigilar, se utiliza para silenciar, donde los medios de comunicación en gran medida hoy nos están contando una realidad que no es, que están sujetando un discurso de que vamos bien cuando vamos muy mal. Yo creo que, me parece que ya no es, no sé si es peor o mejor, yo creo que es más terrible, y creo que en estos tiempos, cuando escuchamos el voceo presidencial, que hace tentación de la crueldad respecto al proyecto del neoliberalismo. Entonces me parece que no sé si es sutil respecto, yo no sé si hay sutileza, yo creo que en profundización hay más control, hay más violencia, hay un proyecto totalmente avasallador. La verdad que yo no tengo una duda si en esta relación entre lo que preguntan de hoy, me parece que es peor. Y no sé si es sutil. Me parece que es más profundamente más autoritario. Y lo que sí estoy de acuerdo es que es más complejo. La complejidad es absolutamente más complejo. Pero no sé si tiene sutileza. Yo no las veo. O si las veo, que son muy mínimas en relación a lo cotidiano que vivimos. Muy bien, sí, después lo comento. No, bueno, yo quería que pensemos entre todos, yo creo que coincido en que la cultura es el último lugar de resistencia, por eso acá somos unos privilegiados con las leyes culturales y las regulaciones que hemos tenido para tratarlo eso. Nos van a desfinanciar, van a vaciar totalmente, aunque no que sea el INCA o el INAMU, lo van a vaciar igual, o sea, van a dejar los edificios como meros esqueletos vacíos sin cambio. Y cómo reinventarnos como trabajadores que somos para hacer esa resistencia, porque además de la utopía de querer transformar y de querer, yo creo,
poner esa usina de pensamiento, ese juego, todo lo demás, somos trabajadores que no van a desregular la comunicación a partir de ahora, por ejemplo. Cosas que por ahí nos han impedido en Latinoamérica, vamos a empezar a sufrir todos esos males. Cómo reinventarnos como trabajadores de la cultura, que tenemos que subsistir, digamos, cotidianamente, sin renunciar a ser como ese lugar de resistencia, o hacer tramas, qué sé yo. Bueno, nada, eso es lo que estoy pensando ahora. Sí, creo que había uno más por ahí. Bueno, yo pensaba en el tiempo que señalaste hoy, también pensaba en la universidad con mi casa. Vos hablabas fundamentalmente del narcisismo, de esta sociedad individualista, de la necesidad de marcar en esta gestión cultural lo colectivo, salir del individualismo, marcar la ley, si la cual podemos convivir, y marcar qué es lo que hacemos. Pero yo creo que ya que utilizaste un mito, pienso que lo que más se relaciona con lo que están diciendo también es esta cuestión de que el mito de Prometeo ya no es el águila que está afuera devorándote, sino que el mito está en cada uno de nosotros. Es decir, el águila está en cada uno de nosotros. Tenés que subsistir, tenés que aguantar, tenés que llegar, tenés que hacer estas cosas que para otros les parecen delirantes. Entonces, ese mito que era solamente narcisismo, como decía Miguel Benítez, para que exista un yo tiene que existir un tú, ahora se convierte en esa águila que nos devora personalmente y que nos devora colectivamente. Nosotros sentimos que tenemos un factor amenazante que siempre está dispuesto a decir, ¿y vos a qué te dedicas? Y yo me dedico a la cultura, me dedico al arte, me dedico a la literatura y te mira como si fuese un despistado, vamos a decirlo suavemente. Entonces yo creo que esa resistencia que vos decís y esa águila es lo que hay que tratar de controlar en este momento. Es decir, a mí me gustó muchísimo, lo que escuché ayer, lo que escuché hoy, lo que pude escuchar porque tuve que ir a tarde, desgraciadamente, pero yo creo que esta sociedad va hacia el caos, lo que produce un gran extrañamiento, una gran descolocación. O sea que si bien padre, esta temporada de la garantía, estamos como perdidos. Yo creo que la lucha hoy contra esa águila que está en cada uno de nosotros, colectivamente lo que nos dedicamos a estas cosas. Esa es la materia que la dejo profundamente, me pareció lindísimo. Y la cuestión también que dijiste ayer, que en este grupo participativo foral se convierte en grupos anárquicos y demagógicos. Lo digo como a cierta edad, Yo en este salón trabajo filosofía como profesor autoritario, de Adolfo Carpio, pero me hacía meter el puente roto, fíjese lo amiga que soy, me hacía meter el puente roto de la filosofía que está. Y era un autoritario, sin embargo yo se lo agradezco. Porque por ahí en esa, ojo, no quiero ser autoritario, que pienso que me sido como docente, pero pienso que en esta cuestión en que estamos, no es lo mismo calentar al Dame María que calentar a la María de baño. No da todo igual. Y eso es lo que yo pienso que es totalmente peligroso. Pero pienso que lo único que dijo esta chica, y es una cuestión que no se habla con el salud emocional. Lo emocional es tan importante en este momento porque es lo que nos rescata. Es típico de la inteligencia artificial, por ejemplo. Y habla un montón, disculpen, Bueno, a ver, no, en principio agradezco todos los comentarios y creo que estoy fundamentalmente de acuerdo con todo lo que han dicho en distintos niveles, ¿no? Solo un par de puntualizaciones teóricas, ¿no? Sí, yo creo también, o sea, creo que hay un paso de la sociedad de control, de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, hay un cambio ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy de acuerdo contigo en que de esa sociedad de control, digamos, ya es como absolutamente obscena, ¿no? Y absolutamente obscena y cínica, ¿no? Entonces, hoy día, efectivamente, yo creo que el poder es mucho más fuerte, y no solamente más fuerte, sino que es
cínico, no tiene problemas en, digamos, en autojustificarse y en automostrar todo su cinismo y toda su brutalidad, ¿no? Digamos, Trump o el propio Milei sería el ejemplo de eso, ¿no es cierto? Ya no hay vergüenza, ¿no?, en decir cosas que uno piensa que ya no se podían pensar, que no se podían hacer, que no se podían decir, y hoy día se muestra todo eso obscenamente sin ningún problema, ¿no? Y por otro lado, creo que sí, es decir, que lo de Prometeo, ¿no? O sea, digamos, por un lado hay un sistema que desarrolla nuevas estrategias de explotación laboral o explotación social, pero al mismo tiempo, simultáneamente a eso, estamos constituidos para autoexplotarnos a nosotros mismos, ¿no? Bajo las necesidades materiales, pero también bajo los imperativos de éxito que el sistema nos impone y nos seduce. Y entonces ya no es tan necesario que el sujeto sea explotado desde afuera, sino que estamos constituidos para explotarnos a nosotros mismos y digamos, estar colonizados por el tiempo del trabajo, ¿no? Bueno, yo quiero terminar diciendo que, digamos, un comentario absolutamente, ¿cómo decirlo?, una intuición, ¿no? Una intuición que tiene un pequeño conocimiento de la realidad argentina, y que yo quería compartir, ¿no? O sea, lo que yo creo o lo que yo veo, digamos, he tenido la suerte de viajar por varios países de la región para dar charlas y seminarios y qué sé yo, pero en ningún país yo he visto la intensidad de la organización de la sociedad civil que hay aquí. Digamos que hay un tejido social, hay digamos, todo el país está constituido a partir de organizaciones sociales que pueden tener sus contradicciones, que pueden tener sus miserias, que pueden tener su corrupción, que pueden tener sus tutelajes, que pueden tener sus múltiples problemas, pero finalmente es un país con una sociedad civil organizada. ¿Cómo ha ocurrido lo que ha ocurrido? Bueno, ustedes conocen toda la discusión y todas las explicaciones al respecto, pero al margen de eso, yo creo que ustedes no tienen que construir la organización, sino que tienen que, digamos, limpiarla, ¿no? Afinarla, ¿no? Potenciarla, ¿no? Partir, digamos, no parten de cero, ¿no? En el Perú la organización popular dejó de existir, o sea, literalmente dejó de existir. Y yo creo que aquí eso no va a pasar. O creo que aquí, digamos, ustedes tienen todo armado para evitar de que eso pase, ¿no? Hay una cita muy linda, que está en el Fausto, y que dice: lo que has heredado de tus padres, reconquístalo si quieres poseerlo realmente, ¿no? Bueno, este es un país que hereda de todo el siglo XX una organización de la sociedad civil muy intensa. Eso hay que reconquistarlo, reinventarlo, ¿no? Y yo creo que ustedes tienen todas las posibilidades
volverlo a poner en escena, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para mí... Gracias a ustedes, bueno, para mí siempre es un gusto enorme estar en Rosario. Como dije, creo que es la cuarta vez que vengo y espero que sigamos en contacto y que podamos volver a encontrarnos pronto. Bueno, gracias nuevamente. Sí, claro. Porque desde atrás no alcanzamos a escuchar el autor que citaste cuando decías lo de que la edad media se miraba al futuro, al pasado, después al futuro. Sí. Pregunté a mi alrededor, nadie lo había escuchado. Perfecto, mil gracias. De nada. Boris Corinzila. Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Él es mi hijo Máximo. Uy, qué gusto. ¿Cómo estás, Máximo? ¿Antes de irme a la escuela vamos a firmar? ¿Cuál es tu nombre? Marina.